Pues amablemente la ministra de Hacienda nos atiende. Es María Jesús Montero. ¿Cómo estás, señora Montero? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien. Cuánto celebro saludarla. También. Nosotros también. Nosotros también. Bueno, ministra, la pregunta es fácil, ¿cuánto nos va a subir los impuestos a todos? Bueno, yo creo que el presidente ayer volvió una vez más a insistir en la idea que venimos trasladando. Nosotros no vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni trabajadora, ni a las pymes, ni a los autónomos. Vamos a intentar pedir un mayor esfuerzo a las grandes corporaciones, a los grandes grupos empresariales y a los grandes patrimonios. Lo que precisamente pretendemos es con eso proteger justamente a las personas que utilizan los servicios públicos, revitalizarlos y que nos sintamos todos orgullosos de ellos. ¿Y eso cuánto es? Bueno, pues eso básicamente, y creo que lo hemos ido explicando estos días, pasa por una nueva fiscalidad para el siglo XXI, por atender áreas de actividad que hasta la fecha la fiscalidad tradicional no tenía contemplada, incluso con una competencia desleal para los comercios tradicionales. Y ya comentamos que íbamos a poner un impuesto a las grandes tecnológicas, por tanto, a aquellas empresas que tienen grandes beneficios y que se mueven en el sector digital. Vamos a incorporar también una fiscalidad para las transacciones financieras. Vamos a trasladar, de otro lado, impuestos medioambientales que no son recaudatorios, que son básicamente disuasorios, y el impuesto de sociedades al 15%, más alguna cuestión que tengamos que plantear con aquellos que estamos negociando. Como saben, la posibilidad de explorar por las rentas por encima de 140.000 a 150.000 euros. Por encima de 140.000 euros, ¿cuántos puntos le van a subir? Bueno, estamos trabajando en ello, estamos todavía con los ajustes y tenemos que tener en cuenta que este colectivo no llega siquiera al 0,5% de todos los contribuyentes del IRPF. Por tanto, estamos hablando de que para más del 99,5% de la población no se le afectará el IRPF. Bueno, pero no saben todavía cuántos puntos le van a subir. ¿Y cuánto van a recaudar con eso? No, el rango es un rango pequeño y la recaudación no es una recaudación significativa porque, insisto, estamos solamente hablando de menos del 0,5% de los contribuyentes, por tanto no tiene un afán recaudatorio, está más en el marco de la negociación con Unidos Podemos, en donde para ello era importante plantear que las grandes rentas también van a contribuir más de lo que venían contribuyendo. Es decir, si no tiene afán recaudatorio, ¿qué tiene? Afán de castigo a los que ganan más de 140.000. Bueno, no diría yo que nunca la fiscalidad castiga a nadie. La fiscalidad lo que pretende es que aquellos que más tienen más aportan para que podamos todos recibir según nuestras necesidades y, por tanto, de lo que se trata es de apurar los márgenes que están en ese rango, teniendo en cuenta además que nos separa un diferencial con el resto de países de la zona euro y que, por tanto, todavía España tiene un margen que explorar en temas de fiscalidad. Depende exactamente qué parte de la fiscalidad miremos, porque si eso puede ser en IRPF, no lo es en cotizaciones sociales, por ejemplo. Bueno, las cotizaciones sociales como tales no son un impuesto en sí mismo, pero sí es verdad que todavía sobre los impuestos, digamos, tradicionales, aquellos que normalmente están homogeneizados en todo el marco europeo, todavía España está por debajo de los países de la zona euro y, por tanto, hay que ir tendiendo de forma progresiva, ordenada, planificada, a hacer una equiparación pues que permita también que podamos contar con un estado del bienestar también a la altura de lo que los ciudadanos nos están demandando. Y esto que dice el presidente, que los ricos no pagan ni IRPF, ¿usted lo sostiene? ¿Y quiénes son ricos, según su criterio? No, yo diría que el presidente lo que intenta transmitir es la realidad que he expresado con cifras, a propósito de que solo el 0,5% de los contribuyentes que pagan IRPF se encuentran por encima de 140.000 euros y, por tanto, habitualmente los grandes patrimonios, las grandes rentas, utilizan una ingeniería fiscal que básicamente se sostiene en algunas figuras que son perfectamente legales, pero que por sí mismas no contribuyen al IRPF, porque el IRPF es un impuesto que está más, digamos que está más agudizado en las rentas del trabajo que en las rentas de capital. Yo creo que lo que quiso expresar es que paralelamente hay otras figuras fiscales que son las que mejor recogen las grandes rentas de este país. Sí, es decir, ustedes son, por lo que veo,
o por lo que entiendo, a lo mejor no, y usted me lo desmiente, pero no son partidarios de las SICAPs, de las sociedades de inversión de capital variable, y por lo tanto estarían de acuerdo con sus socios de Podemos de eliminarlas del panorama español, que es común, por cierto, al de los demás países europeos. No exactamente. Nosotros tenemos sobre la SICA una mirada crítica porque efectivamente algunas veces han servido de paraguas para funciones para las que no estaban previstas, pero legalmente la SICA tiene algunas funciones importantes y de lo que se trata y lo que estamos hablando en relación con la negociación de presupuestos es la necesidad de revisar esta figura, de someterla a mayor control para que no se utilicen al objeto de ocultar patrimonios. Pero el hecho de la existencia de la herramienta cumple con una utilidad y lo que hay que hacer es justamente desde el poder público asegurar que se utiliza para ello. He entendido de lo anterior, he deducido que los que ganan más de 140.000 euros tienen trucos fiscales para no pagar IRPF. No, yo no he dicho trucos ni he utilizado palabras de este tipo. Lo que sí hemos dicho, y eso en cualquier investigación así se pone de manifiesto, que hay un tipo de rentas que no se declaran a través del IRPF y que, por tanto, hay una ingeniería fiscal en este país con una complejidad extraordinaria de la que siempre hemos hablado, de la necesidad de su simplificación, al objeto de que sea más transparente, que no haya sorpresas cuando luego se ponen en marcha inspecciones. En definitiva, de lo que se trata es justamente de que cada instrumento se utilice para lo que la legislación tiene previsto y que no haya ninguna barrera o ninguna frontera indefinida que haga que a veces, pues insisto, no nos encontremos con sorpresas que no nos gustan. Ustedes quieren aumentar el gasto, y concretamente ¿en qué? Nosotros creemos que es necesario que la recuperación económica llegue a la familia y esto significa básicamente que aquello que nos hace a todos iguales, fundamentalmente los servicios públicos, logremos revitalizarlo después de más de 7 años en donde evidentemente se han resentido la sanidad, la educación, la dependencia, la política de pensiones, aquellas que, insisto, permiten redistribuir la renta. Y justamente de lo que se trata es de hacer un esfuerzo para que los ciudadanos vuelvan a confiar en la política porque entiendan que ella responde a los problemas que tienen diariamente y que tienen planteados. De nada serviría un potente crecimiento económico si este no llega a los hogares, si no llega a la familia, y justamente el gasto público bien hecho, bien ordenado, eficiente, priorizado, justamente a lo que responde a esa necesidad de que los ciudadanos se sientan orgullosos de acudir a un hospital público, a la universidad pública o que tengan una pensión que les permita vivir en condiciones dignas. ¿Y ese aumento del gasto con qué piensan pagarlos? ¿Con el aumento al 0,5% de los ciudadanos? No, el gasto que tenemos previsto se piensa pagar en primer lugar con el incremento del crecimiento económico. Si hay desaceleración. Desaceleración no significa que la economía no esté creciendo. La economía se encuentra en este momento en una fase expansiva. Estamos incrementando la recaudación en torno a un 8,3%, lo cual nos permite contar con mayores ingresos y tenemos un crecimiento por encima de la zona euro. De hecho, todas las economías europeas experimentaron desaceleración a partir del año 2015. Nosotros estamos creciendo más de medio punto por encima de los países de nuestro entorno y es un proceso que era esperado desde el año 2015, lo que no quita que estemos vigilantes porque demasiadas sorpresas nos llevamos con motivo de la crisis anterior y creo que el ámbito económico ha aprendido de ello. Lo que vamos a hacer posible es la devolución de los derechos a los ciudadanos con ese crecimiento de la economía y para ello lo que se le pide es una mayor contribución a las grandes rentas, a los grandes capitales, a las grandes empresas y también aprovechar el crecimiento económico para que parte del mismo pueda llegar a todos los hogares y cumpliendo con los objetivos de estabilidad que son estrictos que nos impone Bruselas. ¿Y qué pasa si las empresas empiezan a no crear trabajo, van perdiendo, como los últimos indicadores señalan, hay que pagar, hay que gastar más dinero, por lo tanto, en subsidios de desempleo y además se les resta competitividad a algunas empresas subiéndole impuestos? No, yo creo que las empresas, las grandes empresas, estamos hablando siempre de grandes empresas, saben perfectamente que ha habido durante la etapa de crisis una situación complicada para el conjunto de la sociedad y las empresas han tenido también en este sentido un compromiso de mantenimiento del empleo en la medida de sus posibilidades, pero estamos en una contribución de las grandes empresas muy por debajo de la que se producía, por ejemplo, en el año 2007. Se han ido recuperando beneficios
precios, pero en paralelo no se ha ido actualizando la aportación que tenía que hacer el gran sector empresarial y, por tanto, estamos hablando de una subida armonizada, algo que permita efectivamente que lo que significa una pequeña contribución de muchos grandes hagan que el conjunto de los ciudadanos podamos vivir con unos recursos que hagan que el gasto público en este país se encuentre a los niveles europeos. Recordamos que estamos por debajo en porcentaje de gasto público. Le quieren saludar mis contertulios. Paco Rosell, director del Mundo. Sí, hola, buenos días, ministra. Hola, muy buenos días. Quería hacerle un par de preguntas. ¿Van a tocar el impuesto de patrimonio, eso por un lado? ¿Qué van a hacer con el impuesto de sucesiones? Porque usted tenía la teoría de que debían ser homogenizados en todas las comunidades autónomas. Pero al alza, no a la baja. Bueno, sí, efectivamente, pero creo que... Y en tercer lugar, ¿por qué esa demonización por parte del Gobierno del diésel cuando la cuestión no es el sistema de combustible, sino la antigüedad de ese coche? Y no entiendo cómo dicen que es un impuesto disuasorio cuando excluyen a determinados colectivos, por ejemplo, transportistas, autónomos, etcétera, etcétera. Con lo cual, no parece que sea esa la razón contaminante las que le lleva a imponer a ese impuesto. Muchas gracias. Empezando por la primera cuestión, que me parece de bastante interés, no hay previsto hacer ningún tipo de alteración en el impuesto de patrimonio, un impuesto cedido a las comunidades autónomas, y al igual que ocurre con sucesiones, saben ustedes que desde mis responsabilidades anteriores yo bajé el impuesto de sucesiones en Andalucía y pedí que hubiera una armonización de este impuesto a nivel estatal ante la petición de alguna formación política de eliminarlo, cosa que se producirá cuando se debata el modelo de financiación, porque recursos que se detraigan de los impuestos de patrimonio de sucesiones significará menos capacidad de gasto para las comunidades autónomas. Así que tenemos previsto que en este debate de financiación autonómica, que empieza ya en la parte política, porque solo se había discutido en la parte experta, podamos abordar la armonización de estos impuestos en unos rangos, como ocurre con la mayoría de impuestos cedidos, que impida que haya una distinta fiscalidad en el país, dependiendo del lugar de la comunidad autónoma donde cada uno resida. Y en relación con el impuesto del diésel... Pero eso se consigue, ministra, muy fácil. Sí. Bájenlo todos al nivel, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, y así habrá uniformidad. Bueno, tendrá que ser de una forma que permita que las comunidades autónomas puedan cumplir con sus competencias y con sus funciones. Pero la de Madrid yo creo puede, que todo... Bueno, la de Madrid puede porque tiene un modelo de financiación que tiene una capacidad económica que no tienen comunidades autónomas, por ejemplo, como Andalucía o como Valencia, que se encuentran por debajo de la media de financiación por habitante, y esos desequilibrios que se producen a nivel territorial, pues también habrá que ver cómo se armonizan para que nadie tenga servicios públicos distintos dependiendo del lugar donde resida. Y en ocasión de la discusión sobre el diésel, decirles que todos los impuestos medioambientales están siendo de una discusión, yo diría que muy responsable, por parte de Europa y por parte del Ministerio de Transición Ecológica, y lo que no tiene sentido, y así lo expresan todos los comités internacionales y todos los expertos, es que haya una diferencia entre el precio de la gasolina y el precio del diésel y, por tanto, lo que se aconseja es una equiparación progresiva, que no se producirá en una primera vez, pero que progresivamente habrá que ir tendiendo y estimulando, como bien decía Paco Rosell, todos los elementos que permitan que la industria del automóvil innove, investigue, para que el tipo de vehículos que se utiliza, el tipo de carburante, sea lo menos agresivo posible con el medio ambiente. Esto es lo que se pretende hacer y desarrollar en el futuro planes de renovación que hagan que los vehículos que tienen más de 20 años, que son los que más contaminan, pues se puedan producir condiciones para que las familias puedan ser capaces de comprar un nuevo vehículo ahora que empieza a recuperarse parte del empleo y ya las familias pueden estar en mejores condiciones para que a un precio asequible puedan renovar algunos vehículos que tienen realmente muchos años. Ignacio. Sí, buenos días, señora ministra. Un par de cositas muy breves. Una muy breve. Ha dicho usted antes, al principio de la intervención, que no le van a subir los impuestos a los autónomos, pero este verano se han subido la cuota, si no tengo mal entendido. Y dos, teniendo en cuenta que en determinadas comunidades autónomas de bastante población, Cataluña, Andalucía, de la que usted fue consejera, creo que también Valencia, existen ya desde hace algunos años recargos importantes a las rentas a partir de 60.000 euros, ¿en cuánto va a quedar el porcentaje de estas rentas que ustedes llaman altas, digamos, en los tramos superiores del IRPF, porque en algunas comunidades, insisto, son a partir de 60.000 euros,
estamos hablando del 52, del 54, del 55%. Eso no es ya no son porcentajes confiscatorios. En relación con la primera cuestión, nosotros no vamos a subir los impuestos a los autónomos. Antes también se me preguntaba a propósito del diésel y los transportistas. La mayoría de este sector no utiliza diésel como combustible habitual de sus desplazamientos. Aún así, en aquellos casos donde exista, pues se provocará la desgravación correspondiente para que alguien que vive del transporte o que utiliza el transporte como medio fundamental para su negocio no vea encarecido el precio final. Yo le hablaba de la cuota de ese producto. Sí, pero es que, discúlpeme, me había dejado una pregunta anteriormente que me había hecho uno de sus compañeros. En relación con los autónomos, yo creo que la ministra de Trabajo, estamos hablando de la parte más de las cotizaciones, de las pensiones, de las prestaciones a los trabajadores. Ya la ministra planteó en su momento la revisión o la necesidad de revisar para que las cuotas que se aplican a los autónomos realmente estén en relación con aquello que se corresponde con la realidad, y en eso se está haciendo un estudio amplio que imagino que se compartirá en la mesa de diálogo social, se compartirá en el Pacto de Toledo, en todos aquellos instrumentos que permiten pues que esas cuotas finalmente puedan contribuir para que las pensiones sean pensiones dignas, pero nosotros no vamos a subir los impuestos a aquellos que más han contribuido en la recuperación de este país. Sin duda, los autónomos, la clase media, las pymes, son aquellos que han logrado levantar a este país después de la sacudida de la crisis, y son aquellos a los que le tenemos que devolver en forma de protección social con la fiscalidad que tenemos que exigirle a los que más cobran. Me hablaba de los porcentajes en los que se va a mover la cifra a partir de los 140, 150.000 euros. En las comunidades donde ya existen recargos de tramo autonómico. Correcto. Las comunidades donde ese tramo está llevado al máximo, el porcentaje, digamos, alcanza el 48% entre la doble tributación, la que tienen por parte del IRPF de la comunidad autónoma y el IRPF estatal, y por tanto, si hablamos de 4 puntos, por ejemplo, estaríamos hablando del 52%, si hablamos de 3 estaríamos hablando de 51%, estaremos en esos rangos. Es decir, que gane usted más dinero que el que gana 140.000 euros. Bueno, usted, vamos a ver, que se lleve usted más dinero que el que trabaja para ganar más de 140.000 euros. El 52 es eso. No, señor Herrera, pero le voy a decir que hay una confusión cada vez que se habla de esto, porque el IRPF no tributa por el tramo último. Una persona que está pagando un IRPF en el último tramo del entorno al 52%, la totalidad del IRPF puede estar en torno al 31, al 32, al 33, depende ya de cómo se muevan los tramos, pero nunca se supera ni esas cifras, porque en los primeros tramos tributan a un porcentaje más bajo y, por tanto, la totalidad de la retribución jamás, nunca llega al 50%, siempre se encuentra por debajo, insisto, porque lo que se hace es aplicar por tramo un porcentaje, y el tramo que se aplica en la subida del 50% estaría por encima de los 140.000, todo lo demás tributa por debajo. Y dice, yo soy autónomo y gano más de 140.000 euros, ¿me lo va a subir, sí o no? Yo soy autónomo y gano, bueno, me imagino que cualquier renta que esté por encima de 140, 150.000, ahí no hay distingo, se trasladarán. Lo que le hemos dicho a los autónomos es que vamos a permitirle o vamos a intentar que todas las cuestiones que tienen que ver con su negocio, con el impuesto de sociedades, con toda la parte que, digamos, forma un capítulo de lo que se gana la vida, esta persona no se va a ver afectado, pero cualquier renta, si sea autónomo, por cuenta ajena, por cuenta propia, está sometido a la misma fiscalidad. Sonsoles. Sí, buenos días, ministra. Tengo dos preguntas, una de la actualidad pura y dura y otra que se escapa un poco. La primera, no sé bien cómo funciona una SICAP, se lo confieso, pero suena a escondite. Si ahí se refugian los ricos, como dijo el presidente del Gobierno, ¿es suficiente con tener una mirada crítica, como usted ha dicho? Porque parece que animan ustedes a la ingeniería fiscal para eludir el IRPF. Primera pregunta. Y la segunda se escapa de la agenda, pero se la quiero plantear. ¿Se atreverían ustedes a permitir la desgravación del personal doméstico que las familias necesitamos para salir a trabajar? En relación con la primera cuestión, si se ha entendido que animo a
a una ingeniería fiscal para usted no, el tapar... presidente incluso. No, ni el presidente, entonces no nos habríamos explicado correctamente, porque todo lo contrario, lo que estamos intentando es simplificar el modelo, el sistema. Esto evidentemente no se puede hacer en 100 días que llevamos en el Gobierno. La planificación fiscal tiene que estar bien ordenada, las personas a las que va dirigida tienen que tener también, sobre todo cuando se trata de sector empresarial, la capacidad de adaptarse para que eso le permita poder contribuir con las menores molestias posibles y, por tanto, lo que vamos a hacer es revisarlas en su totalidad, vamos a someterlas a mayor control, pero hay una utilidad que tienen estos instrumentos aquí en Europa que tiene una finalidad lógica. Y, por tanto, las cuestiones, cuando no funcionan del todo bien, no se trata de eliminarlas del todo, sino que se trata justamente de corregir aquello que no funciona o de inspeccionar y poner controles en aquellos que la quieren utilizar para fines para lo que no estaba previsto. Pero en ningún caso vamos a complejizar aún más un sistema que tenemos que simplificar, insisto, para que además no haya sorpresa por parte de los contribuyentes cuando a la hora de una inspección, pues el asesor fiscal, sobre todo en aquellos negocios que se han sujetado a estas herramientas, pues viene Hacienda con una inspección que se contradice con lo que se ha asesorado y, por tanto, obligando al contribuyente a pagar cantidades que no tenía previstas. Y en relación con la política de desgravaciones que nosotros queremos poner en marcha, todas ellas tienen que conducir, insisto, a ver cómo de forma progresiva somos capaces de que la totalidad del impuesto de sociedades, que es el más complejo a la hora de hacer la ingeniería fiscal, pueda tener elementos más claros y, fundamentalmente, una mayor capacidad para los organismos inspectores para evitar que se produzcan, como digo, pues evasiones, huidas o declaraciones en una dirección o en una línea que no es la que hacemos la mayoría de los contribuyentes. Pues es una aproximación al panorama que nos espera en el aumento de gasto para la próxima temporada y el aumento de impuestos, que ha quedado palmariamente claro después, sin los pormenores, es decir, en qué el aumento de gasto o en qué tramos exactamente el aumento de impuestos que la están peinando. Pero vamos, vayan ustedes preparándose algunos. Otros no. Es la mañana en la que la ministra de Hacienda ha tenido la atención, además de atendernos, cosa que yo le agradezco mucho a mi buena amiga María Jesús. Le mando un abrazo muy fuerte, como siempre. Igualmente, aquí estoy para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias por todo. Gracias.